¿Qué tal, amigos? Es un gusto saludarles nuevamente en esta serie de programas que hemos preparado con la finalidad de ir presentando de una manera pues muy resumida algunos de los libros de la Biblia. Ya vimos la ocasión anterior Génesis, ya vimos Éxodo en 2 partes. Hoy vamos a poder conocer un poquito más de los 3 siguientes libros de la Biblia, que es Levítico, Números y Deuteronomio. Vamos a empezar con una oración para que el Espíritu Santo de Dios venga sobre cada uno de nosotros, nos dé entendimiento y convicción de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias por tu misericordia, por todas las bendiciones y tus bondades que cada día nos regalas, Señor, a nuestra persona y a nuestra familia. Te pedimos que tu Espíritu Santo venga en cada uno de nosotros, en cada uno de los televidentes, Señor, y conozcamos tu palabra bendita y verdadera para conocer el plan que tú tienes desde un principio con la humanidad y principalmente con el pueblo de Israel. Señor, que tu Espíritu Santo nos dé convicción, entendimiento y ciencia de tu palabra. Te lo pedimos invocando el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Amén. Bien, pues vamos a ver estos 3 libros que hemos mencionado con el mejor propósito de que a su corazón sea revelada las verdades que Dios ha hablado para su pueblo. Que Dios le bendiga. El libro de Levítico es el tercer libro de la Biblia y se desarrolla justo después de la liberación de los israelitas de su esclavitud, cuando Dios los llevó al pie del monte Sinaí y los invitó a una relación de pacto. Ahora, ellos rápidamente se habían rebelado y quebrantado ese pacto, y Dios quería que su gloriosa presencia viniera y viviera justo en medio de Israel mediante su tabernáculo. Pero el pecado de Israel ha dañado la relación. Así que al final del libro anterior, Éxodo, Moisés, como representante de Israel, no podía siquiera entrar a la presencia de Dios en la tienda. El libro de Levítico inicia recordándonos este problema fundamental. Dice, el Señor llamó a Moisés desde la tienda. Así que la pregunta es, ¿cómo puede Israel en su condición de pecado y egoísmo ser reconciliado con este Dios santo? De eso se trata este libro, sobre cómo Dios, en su gracia, está proveyendo un camino para que un pueblo pecaminoso y corrupto pueda vivir en su santa presencia. Ahora, detengámonos un momento y exploremos esta importante idea de que Dios es santo. Este concepto es fundamental para entender este libro. La palabra santo significa estar apartado o ser único. Y en la Biblia, Dios está apartado de todas las cosas por su rol único, como creador de todo, como el autor de la vida misma. Así que si Dios es santo, entonces el espacio alrededor de Dios también es santo. Está lleno de su bondad, vida, pureza y justicia. Así que si Israel, injusto y pecaminoso, quiere vivir en la presencia santa de Dios, ellos también deben volverse santos. Su pecado debe ser enfrentado, y por eso tenemos el libro de Levítico. Ahora, el libro tiene un diseño asombrosamente simétrico. Explora las 3 maneras principales en que Dios ayuda a Israel para que pueda vivir en su presencia. Las secciones externas son descripciones de rituales que Israel debía practicar en la presencia santa de Dios. Las siguientes secciones internas se enfocan en el rol de los sacerdotes de Israel como mediadores entre Dios e Israel. Y dentro de eso hay 2 secciones que se enfocan en la pureza de Israel. Y luego, justo en el centro del libro, hay un ritual clave, el Día de la Expiación, el cual provee unidad a todo el libro. El libro concluye con una breve sección donde Moisés llama a Israel a ser fiel a este pacto. Vamos a profundizar en el contenido del libro. La primera sección explora los 5 tipos principales de sacrificios rituales que Israel debía llevar a cabo. 2 de ellos eran maneras de cómo un israelita podía dar las gracias a Dios al ofrecerle de vuelta un obsequio simbólico de lo que Él le había dado primero. Los otros 3 sacrificios eran diferentes maneras de pedirle perdón a Dios. Así que aquí el israelita ofrecería la sangre de un animal mientras confiesa que su pecado ha aumentado el mal y la muerte en el mundo bueno de Dios. Pero Dios, en lugar de destruir a esta persona, por supuesto que quiere perdonarla. Así que el animal muere simbólicamente en su lugar y hace expiación, lo que significa que cubre su pecado.
De manera que a través de estos rituales, los israelitas eran constantemente recordados de la gracia de Dios, pero también de su justicia y de la seriedad de su propia maldad y las consecuencias. El segundo grupo de rituales establecen las 7 fiestas anuales de Israel, y cada una de ellas cuenta una parte diferente de la historia sobre la manera en que Dios los redimió de la esclavitud en Egipto y los llevó a través del desierto hacia la tierra prometida. Y al celebrar estas fiestas de manera regular, Israel recordaría quién era y quién era Dios para ellos. Ahora, la sección sobre los sacerdotes de Israel. Aquí tienes a Aarón y a sus hijos, consagrados para entrar a la presencia de Dios en representación de Israel. Y luego, en esta sección correspondiente, encontramos los requisitos para ser sacerdotes. Los sacerdotes eran llamados a tener el nivel más alto de integridad moral y de santidad ritual, porque ellos representaban al pueblo delante de Dios, pero también representaban a Dios delante del pueblo. Descubrimos por qué la santidad de los sacerdotes importa tanto en esta primera sección, justo después de que la familia de Aarón fuera consagrada. 2 de sus hijos entran como si nada a la presencia de Dios y flagrantemente violan las reglas, así que son aniquilados al instante por la santidad de Dios. Es un inquietante recordatorio de la paradoja de vivir en la presencia de un Dios santo, porque Él es pura bondad, pero se vuelve peligrosa para aquellos que se rebelan e insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes de Israel sean santos y también que todo el pueblo de Israel se santifique. Sobre esto es que tratan las siguientes secciones internas. Los capítulos del 11 al 15 tratan de la pureza ritual requerida de todos los israelitas, y los capítulos del 18 al 20 tratan de la pureza moral del pueblo. Estos conceptos son lo que está por debajo de todo este lenguaje sobre pureza e impureza. Debido a que Dios es santo y apartado, los israelitas deben estar en santidad cuando entran a su presencia. Esto se conocía como estar limpio o puro. La presencia de Dios estaba excluida para todo aquel que no estuviera en una condición de santidad. No estar en santidad se le conocía como estar inmundo o impuro. Ahora, un israelita podía volverse impuro de unas cuantas maneras. Por ejemplo, al tener contacto con fluidos corporales reproductivos, al tener una enfermedad de la piel, al tocar moho u hongos o al tocar un cadáver. Para los israelitas, todos estos elementos estaban asociados con la mortalidad, con la pérdida de vida, lo que nos lleva al simbolismo central de estas instrucciones. Te vuelves impuro cuando te contaminas al tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a la santidad de Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Esto es clave. Simplemente ser impuro no era pecaminoso o malo. Tocar esta clase de cosas era algo normal de la vida diaria, y la impureza era un estado temporal. Duraba 1 o 2 semanas y luego se eliminaba. Lo que estaba mal o era pecaminoso era entrar en la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte e impureza sobre mi cuerpo. No hagas eso. Ahora, la última forma de volverte impuro era al comer ciertos animales, y las leyes de comida kosher se encuentran justo aquí en esta sección. Han existido muchas teorías sobre por qué ciertos animales se consideraban impuros y prohibidos, para promover la higiene o para evitar tabús culturales. El texto simplemente no es explícito, pero la idea básica de todos estos capítulos es muy clara. Todos funcionan juntos como un grupo de símbolos culturales que le recuerdan a Israel que la santidad de Dios debe abarcar todas las áreas de sus vidas. La sección correspondiente de aquí en adelante trata de la pureza moral de Israel. Los israelitas eran llamados a vivir en forma diferente a los cananeos. Debían cuidar del pobre en lugar de ignorarlo. Debían tener un alto nivel de integridad sexual y debían promover la justicia a través de toda su tierra. Ahora, aquí en el centro del libro nos encontramos con una larga descripción de una de las fiestas anuales de Israel, el Día de la Expiación. Probablemente, no todo pecado y rebelión de los israelitas sería cubierto a través de los sacrificios individuales. Así que una vez al año, el sumo sacerdote tomaría 2 machos cabríos. Uno de ellos sería ofrenda de purificación para expiar los pecados del pueblo, y el otro se llamaba el macho cabrío expiatorio. El sacerdote confesaría los pecados de Israel y simbólicamente pondría su mano sobre este macho cabrío y luego sería enviado al desierto.
De nuevo, esta es una imagen muy poderosa del deseo de Dios de que el pecado y sus consecuencias fueran quitados de entre su pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con ellos. El libro concluye con Moisés llamando a Israel a ser fiel a todos los términos del pacto, y él describe las bendiciones de paz y abundancia que vendrán como resultado de Israel obedecer todas estas leyes. Él también les advierte que si son infieles y deshonran la santidad de Dios, resultará en desastre y eventualmente en exilio de la tierra prometida a Abraham. Ahora, si quieres ver cómo Levítico encaja con la gran narrativa, es útil mirar la primera oración del siguiente libro de la Biblia, Números. Comienza diciendo que Dios le habló a Moisés en la tienda. Así que podemos ver que Moisés ahora es capaz de entrar a la presencia de Dios en nombre de Israel. El libro de Levítico funcionó. Así que a pesar del fracaso de Israel, Dios proveyó una manera para que sus pecados fueran cubiertos, para que Dios pudiera vivir en paz en medio de personas pecadoras. Y de eso se trata el libro de Levítico, el libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel.
Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: ¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa. Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel, pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio, así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Deuteronomio es el 5.º libro de la Biblia y el último libro de la Torá. Después del éxodo de Egipto, Israel estuvo en el monte Sinaí por 1 año, entrando en un pacto con su Dios. Y luego tuvieron un desastroso viaje a través del desierto, y la generación del éxodo se descalificó a sí misma para entrar en la tierra prometida de Abraham. Así que Deuteronomio inicia con Moisés delante de esta nueva generación explicándoles la Torá. Y es a partir de aquí que el diseño y el propósito del libro se desarrollan. Deuteronomio está formado por una serie de discursos de Moisés donde él está solicitando a la nueva generación de Israel a ser fieles al pacto con su Dios. En el centro del libro está una colección de leyes, las cuales son los términos del pacto entre Dios e Israel.
Algunas de las leyes son nuevas, pero muchas son repeticiones de las leyes dadas anteriormente en el monte Sinaí. Y de este hecho es de donde el libro recibe su nombre, de la palabra griega Deuteronomion, que significa segunda ley. Alrededor de estas leyes se encuentran dos secciones externas con discursos de Moisés. Cada una de estas están divididas en dos partes. Profundicemos y veamos cómo funciona todo esto. Así que, primero que nada, Moisés resume la historia hasta ahora y resalta lo rebelde que fue la anterior generación, contrastando con la gracia constante de Dios y su provisión en el desierto. Y Dios sí trajo su justicia sobre ellos, pero no abandonó sus promesas del pacto. Después de esto siguen una serie de sermones muy apasionados, donde Moisés llama a esta nueva generación a ser más fieles al pacto que lo que sus padres habían sido. Él les recuerda los 10 mandamientos, y luego el centro de esta sección es una famosa enseñanza llamada el Shema. Moisés dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta se convirtió en una oración diaria muy importante en el judaísmo, y esta une todos los temas de este libro. Así que la palabra escucha, Shema en hebreo, significa mucho más que solo oír. Su significado incluye responder a lo que oyes, o en español diríamos obedece. Y la palabra amarás en hebreo también significa mucho más que solo una emoción o sentimiento. Se trata de una decisión devota de todo corazón a Dios, la cual involucra tu voluntad y tus emociones, tu mente y tu corazón. Ahora, para Israel su obediencia y devoción a Dios servían a un propósito mucho más grande. La obediencia a las leyes de Dios haría a Israel un pueblo único entre las naciones, justo como dijo Dios en el monte Sinaí. Ellos se convertirán en un reino de sacerdotes. Y Moisés ahora dice: ¿cómo? Israel tiene la oportunidad de mostrar al mundo entero la sabiduría y la justicia de Dios obedeciendo sus leyes. Y la otra idea clave en el Shema es que Israel estaba llamado a obedecer y ser devotos únicamente al Señor, o como literalmente dice en el hebreo, el Señor uno es. Ahora, tomando en cuenta el contexto, el punto central es que el Señor es el único Dios a quien Israel debe adorar y obedecer. Israel está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde las personas adoraban ídolos que representaban a todos los diferentes aspectos de la creación: el sol, el clima o el sexo y la guerra. Y en la perspectiva de Moisés, el adorar a esos dioses degrada a los humanos y destruye las comunidades. Pero adorar al Dios de Israel, quien es el Creador y el Redentor, esto guiará a la vida y a la bendición. Y así llegamos a la gran colección de leyes en el centro del libro, y estas están más o menos acomodadas por temas. Así, la sección inicial es acerca de la adoración de Israel a su Dios. Ellos debían tener un templo central donde el único Dios sería adorado. Y Dios también debía ser adorado mediante el cuidado que Israel proveyera a sus pobres. Por ejemplo, todos los israelitas debían apartar 1/10 de su ingreso anual para el templo, pero otro 10 debía apartarse cada 3 años y ser dado a los pobres. Y estas eran la clase de leyes que ponían a Israel en la vanguardia de la justicia en comparación con sus antiguos vecinos. Y todo estaba conectado con la adoración a Dios. La siguiente sección describe las cualidades de carácter de los líderes de Israel. Así que los ancianos, los sacerdotes y los reyes estaban bajo la autoridad de las leyes del pacto, las cuales Dios dijo que Él haría cumplir enviando profetas para pedirle cuenta a los líderes. De manera que en contraste con los vecinos de Israel, donde los reyes eran considerados como divinos y como la ley misma, los líderes de Israel estaban subordinados a la ley y a los profetas. Lo que continúa es una larga sección de leyes acerca de la vida civil de Israel. Reglas sobre el matrimonio, la familia y los negocios, también sobre la justicia social, sobre su sistema social y cómo debían proteger a los huérfanos y a los extranjeros, y luego estas reglas concluyen con más leyes sobre la adoración. Ahora, aquí hay algunos consejos para leer todas estas leyes. Recuerda, primero que nada, que estos son los términos del pacto del Sinaí dados específicamente al Israel antiguo, quien vivía en una cultura que es muy diferente a la tuya. Y en segundo lugar, no será útil que compares estas leyes con las leyes modernas de una cultura muy diferente. Más bien, estas leyes fueron dadas para apartar a Israel, así que debemos comparar estas leyes con las de los vecinos de Israel, como Asiria y Babilonia.
Y cuando haces eso, de repente, las leyes que parecen duras o extrañas se hacen mucho más claras. Puedes darte cuenta que Dios está empujando a Israel a un más alto nivel de justicia que el que se conociera hasta la fecha. Y finalmente, intenta discernir los principios centrales de sabiduría o justicia que están debajo de cualquier ley en particular, y descubrirás algunas cosas bastante profundas. Así que aquí tienes una tarea para obtener créditos extra. Ve a ver cómo el apóstol Pablo hace esto en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 9. Y él cita una ley de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4. Es muy interesante. Volvamos a Moisés. Después de abordar todas estas leyes, emite el reto final de que Israel debe escuchar y amar a su Dios. Él emite primero una advertencia y un ultimátum. Si Israel escucha y obedece a su Dios, todo irá genial. Habrá mucha bendición divina. Pero si ellos no obedecen y se rebelan, habrá hambre, plagas, devastación y eventualmente exilio de la tierra. Y luego Moisés los obliga a tomar una decisión. Él les dice: hoy he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios y escuchando su voz. Pero luego Moisés dice esto: yo sé que después de mi muerte se corromperán y se apartarán de Dios y terminarán en el exilio. Lo que es un poco decepcionante, pero él ha estado con esta gente durante décadas y es bastante claro que sus esperanzas no son muy altas. Pero no todo está perdido, dice Moisés. Un día, cuando Israel esté en el exilio, en algún punto, dice Moisés, ellos pueden volverse a Dios, quien ha dicho con sus propias palabras que circuncidará sus corazones para que puedan amarle con todo su corazón y toda su alma y así tengan vida. Ahora, esta es una vívida metáfora que está diciendo que algo está fundamentalmente mal con el corazón de Israel. Es necio y duro, y es lo mismo que está mal con el corazón de toda la humanidad. Esto regresa a la rebelión de los humanos en el jardín del Edén. Los humanos eligieron separarse de Dios. Ellos quisieron definir por sí mismos el bien y el mal. Y como resultado, arruinaron el mundo bueno de Dios. Pero un día, dice Moisés, Dios hará algo para transformar los corazones de su pueblo, para que puedan realmente escuchar y amar a Dios con todo el corazón. Y entonces serán llevados de vuelta a la vida verdadera. Esta es la promesa que retoman los profetas bíblicos posteriores, Jeremías y Ezequiel, la esperanza de un nuevo corazón. Así que Moisés termina su discurso con un poema de advertencia y luego de bendición. Luego sube a una montaña y muere. Y así termina la Torá. Todas las tensiones de los temas en la historia bíblica son colocados en su lugar, pero se quedan sin resolver. ¿Cuándo vendrá el descendiente de la mujer y derrotará al mal? ¿O cómo rescatará Dios a todo el mundo y bendecirá a todas las naciones a través de esta familia? ¿Y cómo pueden reconciliarse la santidad de Dios con personas que son rebeldes continuamente? ¿Y cómo transformará Dios los corazones de su pueblo? Para saberlo, deberás seguir leyendo, pero por ahora, de eso trata el libro de Deuteronomio. Pues de esta manera terminamos el programa del día de hoy con estos 3 libros importantes, esperando que la palabra que se ha compartido y la enseñanza que hoy se ha presentado, pues sea de provecho para usted, para su fe, y que conozca un poquito más de la palabra de Dios. Cerraremos con esta oración para que el Espíritu Santo haga la obra. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te pedimos que esta palabra que hemos conocido, estos libros que nos han sido revelados, Señor, vengan a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y sea una palabra que quede sellada en nuestro corazón. Padre, te pedimos por todas las familias de Saltillo, de Coahuila y de México, y toda persona que está viendo este programa, Señor, que tu presencia se haga real en cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo de Dios venga a cada una de las personas y nos dé una nueva vida y vida en abundancia. Y recuerde el principio establecido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendiciones.